Detienen a hijo de panista por extorsión. Cae hija de morenista con fajos de billetes escondidos. Estoy haciendo este video el día de hoy. Y llegan cientos de la Guardia Nacional a estados de incendios y bloqueos. Bienvenidos al Caporal del 26 de agosto. Comenzamos. Una buena y una mala. La mala la estás viendo en este momento en pantalla. Resulta que el río del Parque Estatal del Valle de los Dinosaurios, ubicado en Texas, se ha secado por el cambio climático. Antes se lucía así, como estás viendo en pantalla. Ahora bien, ¿cuál es la buena? La buena es lo que apareció tras secarse este río. Te muestro ahora imágenes de lo que encontraron una vez que ya no hubo agua, como lo estás viendo ahora. La ausencia de agua reveló la existencia de uno de los conjuntos de huella de dinosaurio más largos de todo el mundo. Huellas de 3 dedos que corresponden al Acrocanthosaurus, de 4,5 metros de altura y poco más de 6 toneladas. Y también el Sauroposedón, que medía 18 metros de altura y pesaba 44 toneladas. Esto es lo que ha sido recientemente descubierto. En este canal te he platicado de los difíciles problemas por los que atraviesa el estado de Guanajuato, uno de ellos el de la extorsión. Hemos visto operativos de autoridades de los 3 niveles de gobierno y también pronunciamientos de actores políticos condenando este tipo de delitos. Pero en Celaya ha ocurrido algo que llama la atención. Aunque sucedió el 18 de agosto, la Fiscalía de Guanajuato apenas lo dio a conocer hace unas horas, que sus agentes detuvieron a presuntos extorsionadores en Celaya, entre ellos un menor de edad al cual identifican solo con el apodo de El Patrón. Resulta que El Patrón es hijo de la regidora de Celaya, la panista María Cristina Villalobos Hermosillo. La Fiscalía Estatal aseguró que la detención se hizo en el puente de Avenida Constituyentes, en la colonia El Cantar, y tanto el hijo de la panista como sus cómplices están siendo acusados de cobrar derecho de piso a los comerciantes de la central de abasto. Les aseguraron a los detenidos celulares con los que presumiblemente hacían las llamadas de extorsión. Les aseguraron también un vehículo, dinero en efectivo. Y tuvieron que pasar 6 días de la detención para que la Fiscalía de Guanajuato revele esta información o confirme, porque ya era un secreto a voces la detención. Se empezó a conocer de manera extraoficial a tal grado que el PAN de Guanajuato emitió este comunicado que estás viendo en pantalla, en donde le pide a la regidora pues que solicite licencia al cargo o de lo contrario será expulsada del PAN. Algunos de los comerciantes de Celaya han asegurado que las extorsiones que cobran, no necesariamente por estos, o que les cobran no necesariamente estos 6 detenidos, sino a las extorsiones a las que son víctimas, oscilan entre 5,000 y 8,000 pesos mensuales. Y que las víctimas se cuentan por cientos, de las personas, los comerciantes extorsionados. Te comparto un video justo del momento de la detención del hijo de la regidora panista. Verifiquen que si son reales. Pero no nada más en el PAN y en Guanajuato se cuecen habas. Ahora te presento a Yeishi Morilla Villaseñor, hija del alcalde de Tacámbaro, Michoacán, el morenista Artemio Morilla Sánchez. Ella tiene 28 años de edad y fue detenida el pasado lunes 22 de agosto cuando intentó cruzar el río de Estados Unidos a México. Intentó cruzar de Estados Unidos a México, lo hizo de manera, o lo pretendía hacer de manera legal, el cruce por el puente internacional Juárez Lincoln, pero fue detenida de Laredo, Texas. Según el sheriff del condado de Webb, durante una inspección le encontraron $248,000 en efectivo divididos en 3 fajos que llevaba amarrados a la cintura, ocultos para que no le sean vistos. Y también le encontraron 2 armas de fuego escondidas en las puertas traseras del vehículo en el que viajaba.
Según los primeros reportes de las autoridades estadounidenses, ella recibió la instrucción de un hombre a quien tenía tiempo que no veía de recoger el dinero en Dallas para posteriormente llevárselo a Michoacán, llevárselo oculto para no tenerlo que declarar ni pagar ningún tipo de impuesto. Ella fue acusada de lavado de dinero y deportación de armas y fue detenida de hecho en el condado de Webb. Sobre este tema, el alcalde morenista no ha emitido ninguna postura. En las últimas horas ha comenzado a circular un video en donde la hija del alcalde asegura que todo lo que está ocurriendo justo en este contexto es producto de una campaña en su contra y en contra de su familia. Sin embargo, atentos, la inspección, la detención y el proceso en su contra sí han sido confirmadas por las autoridades y se están haciendo por parte de autoridades estadounidenses. Ella asegura en el video que te voy a mostrar que todo es con fines políticos, aunque no liga cómo están interesadas las autoridades de Laredo en ello. Y también dice que lo que se ha mencionado sobre ella es mentira. Lo cierto es que se sabe que pagó una fianza y que el proceso en su contra continúa en Estados Unidos. Amigos, buenas tardes. Estoy haciendo este video el día de hoy, 25 de agosto del 2022, para que todos sepan que yo estoy bien, que mi familia está bien y que todo lo que está pasando en redes sociales, que están compartiendo, que están publicando, es total mentira. Es para desprestigiar a mi familia, para desprestigiarme a mí. Son fines políticos y ustedes saben que en la política la gente es capaz de todo, sobre todo cuando se ven perdidos y ven que a uno le está yendo bien. Cabe mencionar que estamos bien todos. El hermano del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, Pío López Obrador, quien está bajo proceso penal por recibir dinero en efectivo y está siendo acusado de recibir recursos de procedencia ilícita, de corrupción y de delitos por delitos federales, que ha querido en varias ocasiones que el presidente de la República declare ante la Fiscalía General de la República sobre este caso. Sin embargo, el pasado 18 de agosto, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales informó que solo podrá recabar el testimonio del presidente si él decide hacerlo de manera voluntaria, es decir, que no emitirá un citatorio para Andrés Manuel López Obrador. Ayer, jueves 25 de agosto, en la conferencia matutina, el mandatario informó que sí va a rendir su testimonio, pero que lo hará mediante un escrito. Pero sí enviar un texto. No tengo nada yo de qué avergonzarme. No hay ningún problema. La defensa de su hermano ha dicho que usted tiene conocimiento de estos hechos, de la recepción de este dinero en efectivo por parte de David León. ¿Tiene conocimiento de esto, presidente? Eso en su momento lo pondría yo en la carta. No tengo nada de qué avergonzarme. ¿Se puede adelantar que sabe de este tema, presidente? Si tú lo pones así, ponlo así. Yo le pregunto qué es lo que sabe, porque su hermano asegura que usted tiene conocimiento sobre este tema. Lo que usted sabe, exactamente. Eso es lo único que sé. Y lo que sé es de que pues yo no soy corrupto. ¿Y su hermano? Tampoco. Ayer jueves 25 de agosto al Centro de Coordinación, Comando, Control y Comunicaciones y Cómputo llegó el reporte de un ataque armado en contra de un empresario en Cuautla, Morelos. Resulta que hombres armados estaban atacando al empresario Carlos Blitmart, quien fue candidato a la alcaldía de Cuautla y ya había sobrevivido a un ataque previo en donde también su ex esposa fue asesinada cuando viajaba en una camioneta. El empresario ya contaba con medidas de protección emitidas por la Fiscalía General del Estado de Morelos. Es decir, el día de la agresión de ayer, al momento de la agresión de ayer, él estaba siendo custodiado por 3 elementos de la policía estatal. Aún así, los agresores lograron herir al empresario, herir a un policía y le quitaron la vida a los otros 2 policías estatales que lo cuidaban. También fue reportado como abatido uno de los presuntos agresores. Tras este hecho fue implementado un operativo para dar con los sicarios, operativo hecho por tierra y aire por elementos de la Secretaría de Marina y del Ejército, sin reporte de detenidos hasta este momento. Te comparto una imagen del empresario. Hace apenas unos minutos se ha informado que falleció producto de las lesiones del ataque de ayer.
En este canal te platiqué del refuerzo de elementos de seguridad en el estado de Colima. Te muestro la imagen miniatura de ese video. Estás justo viendo en pantalla esa imagen. Te dejo el link en la descripción. En aquella ocasión te platiqué del reforzamiento de la seguridad a Colima por dos motivos. Porque de enero a julio de este año los homicidios dolosos han incrementado en 60.7% respecto del mismo periodo del año anterior. Y también las autoridades han atribuido este incremento de la inseguridad por la disputa del territorio entre el Jalisco Nueva Generación y el Independiente de Colima. Y también llegó el reforzamiento de la seguridad tras la detención de La Vaca, presunto líder del Independiente de Colima. Aunque fue detenido en la Ciudad de México, se desató una serie de disturbios en Colima tras su captura. De hecho, también sobre esta persona te traje este otro video ayer. Este está reciente en este canal. El cómo un juez decidió no vincular a La Vaca a proceso penal federal, por lo que tendría que ser dejado en libertad. Pero el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, aseguró que no será puesto en libertad porque todavía quedan pendientes otras dos órdenes de aprehensión giradas por estados de la República en su contra. Informar que en audiencia que terminó el mismo día de hoy, el juez de control determinó no vincularlo a proceso penal federal. Sin embargo, afortunadamente, se cuentan con dos órdenes de aprehensión de los estados de Colima y Tamaulipas, mismas que se ejecutarán para evitar que este individuo de alta peligrosidad pueda evadir la acción de la justicia. Siguiente. En lo que va de este 2022, a Colima han llegado refuerzos federales por centenas. Desde que llegó la morenista Indira Vizcaíno a la gubernatura han llegado, por ejemplo, en febrero, 950 elementos del ejército, en abril 500 más, en junio 300 de la Guardia Nacional, el 20 de agosto 50 elementos de la Marina y ayer jueves 25 de agosto llegaron otros 100 elementos, ahora de la Brigada de Fusileros Paracaidistas del Ejército, quienes aterrizaron en el aeropuerto Miguel de la Madrid Hurtado de Colima para fortalecer aún más las labores de seguridad. Pero no solo eso, a Baja California también llegaron refuerzos de la Guardia Nacional. Ayer llegaron 500 elementos al Aeropuerto Internacional de Tijuana y su labor será reforzar su presencia en esta ciudad fronteriza, que también ha sido escenario reciente de bloqueos e incendios por parte de la delincuencia organizada y de señalamientos severos en contra de sus autoridades, de presuntos vínculos con grupos delictivos. Lo que te muestro en pantalla, te voy a mostrar ahorita en pantalla, es el arribo de cientos de elementos de la Guardia Nacional a Tijuana. De hecho, ya lo estás viendo en este momento. A Tijuana, en una zona, tanto Tijuana como Colima, en una zona donde han sido registrados bloqueos e incendios por parte de la delincuencia organizada en este mismo mes. Aquí las imágenes, esto es lo que he preparado para ti. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Nos vemos al rato con más información. Muchas gracias.